Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. El día de hoy, si tú sabes, comienza lo que se ha denominado como la Semana Santa, ¿verdad? O Semana de Pasión, hay quienes le han llamado de esta manera. Y esto es así por varias situaciones que sucedieron en aquel momento cuando Jesucristo pasó sus últimos días de vida, en los cuales marcaron la historia de la humanidad. Y por lo tanto, hoy podemos tú y yo identificarlo o permanecer viendo cómo es que el Señor Jesucristo vivió y qué nos dejó en esto. Y suceden varios acontecimientos, los cuales me gustaría más bien enfocarme en uno. Lo que hoy recordamos y hoy sabemos que sucedió un domingo antes de la crucifixión, y fue la entrada triunfal. Leímos hace un momento un pasaje acerca de esto, y si tú puedes ver en tu Biblia, quizás vas a encontrar este acontecimiento en los 4 evangelios. Es uno de los pocos acontecimientos que los 4 evangelistas narran. Y bueno, es algo que nos dice que es importante, ¿verdad? Considerar, apuntar y saber de qué se trata. La entrada triunfal del Señor. Ahora, ¿qué es esto? Básicamente es Jesucristo entrando o llegando a Jerusalén. ¿Y por qué es importante? Vamos a recordar un poco el contexto. Jesucristo había estado ministrando, trabajando o enfocando su ministerio fuera de Jerusalén. En los 3 años que estuvo él en su ministerio público, estuvo fuera de Jerusalén la mayoría del tiempo, y llegó a diferentes personas en diferentes pueblos, ciudades, judíos, no judíos. Y aunque Jerusalén era una ciudad importante para Israel, aunque Jerusalén era, por así decirlo, la capital, era donde estaba el templo, era donde se llevaban a cabo la mayoría de los rituales, de los eventos, de las fiestas judías, era donde estaban los líderes religiosos, los sacerdotes. Pero estos líderes religiosos, estos sacerdotes, estos escribas tenían una condición de odio, quizá por así decirlo, al Señor, y querían matarle. Y este es el motivo por el cual Jesucristo más bien se enfocó hacia afuera de Jerusalén y empezó a compartir tanto a israelitas como no israelitas la importancia del reino que se había acercado en su persona, y que ese reino en la persona de Cristo era necesario para conocer y para alcanzar salvación. Ahora, después de 3 años de ministerio, después de 3 años que está afuera, había llegado el tiempo, dice Lucas 9:51, en el cual Jesucristo se perfila ahora, ¿verdad?, para cumplir su propósito. Y dice Lucas que cuando se cumplió el tiempo de que él había de ser recibido arriba, ¿ahora qué hizo? Afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora va a entrar, ahora va a llegar a pasar la última semana de su vida antes de la crucifixión. Recordemos que fue en Jerusalén donde él es arrestado, donde él es crucificado, donde él es sepultado y donde él también ha resucitado. Quiero leer este pasaje, si me permites, en el pasaje de Lucas, capítulo 11, versos del 1 al 11, y rápidamente, nada más para entender qué estaba sucediendo acá y cómo es que desarrolla Jesucristo este tema y la importancia de su entrada, ¿verdad? Marcos capítulo 11, versos del 1 en adelante. Marcos escribió que cuando se acercaban ellos a Jerusalén, ¿verdad?, viene de hacer ministerio fuera de Jerusalén, y se acercan junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos. Jesús prepara su entrada y manda a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está allá y pidan prestado el pollino, el burrito, ¿verdad?, que lo tienen atado allí, desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta por qué se lo llevan, díganle que el Señor lo necesita. Y sí, fueron ellos, encontraron a un burrito atado, lo trajeron y les preguntaron por qué hacen esto, y les dijeron lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? Ahora, lo que pasa acá a partir del versículo 7 es que Jesús empieza a preparar su entrada, y ellos ponen sus mantos sobre el burrito, él se sentó sobre él, y las personas empezaron a hacer algo importante. Empezaron a poner mantos en el camino, ramas en el camino, para que Jesucristo entrase. Y fíjate lo que dice
el versículo 9, que los que iban adelante y los que venían atrás daban voces diciendo que Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y Jesucristo entró a Jerusalén, yendo también, al templo y a comenzar estos últimos días de su vida. Algo que salta automáticamente aquí cuando leemos este pasaje, ¿sabes tú qué es? La manera en que Cristo se presenta aquí. Porque si tú recuerdas, su ministerio de Jesús había sido en la mayoría secreto. Él sanaba personas y les decía, pero no digas nada, ¿te acuerdas? Había mantenido como que un perfil bajo en su ministerio, en lo que él hacía. Él mantenía su relación con sus discípulos también en secreto. Las parábolas que decían los discípulos era para que nada más ellos entendieran. La oración que él tenía con el Padre, se iba y oraba en secreto. Y la mayor parte de su ministerio fue así, en un perfil bajo acá. Pero ahora vemos diferente, hay una actitud diferente en Cristo. ¿Cómo? Se presenta públicamente y se da a conocer tal cual es. Yo soy el rey. Y se presenta de esa manera, como el rey. Y este evento es un cumplimiento de una profecía en Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Por qué? He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús iba de esta manera, se presenta de esta manera públicamente. Véanme quién soy, dice él. Vengo como el rey victorioso. Y la gente le aclamaba como tal. ¿Te diste cuenta? La gente decía: Hosana al hijo de David, que es el rey. Y le recibían como el rey. Y lo identificaron como el rey. En ese entonces los reyes eran recibidos con mantos, con ramas. Cuando llegaban de una guerra o victoriosos, el pueblo entero les recibía con gozo, con júbilo, clamando a él. Vemos una situación similar acá con el rey Jehú en Segunda de Reyes 9:13. Y algo que también caracterizaba era que ellos entraban en un pollino que nadie había cabalgado jamás. Y cuando vieron a Jesús, quiero que te imagines esta escena. El pueblo de Israel, cuando ven a Jesús viniendo de esta forma y la gente recibiéndole de esta manera y todos clamando y gritando de esta forma, me imagino que el corazón de ellos fue como que por fin, ¿no? Por fin ha llegado el Señor, y lo reciben como tal. Gloria a Dios porque ha llegado. Y algo que notamos es que Jesús ahora sí recibe la alabanza y la adoración de la gente. Sin embargo, algo que vamos a notar es de que la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque le querían recibir como el salvador de sus pecados. Realmente no fue así. Ellos tenían esta necesidad de ser ¿qué? Liberados políticamente de la opresión del gobierno romano. Tenían necesidades físicas, necesidades terrenales, materiales. Y lo que estaban buscando es: sí, por fin llegó aquel que nos va a librar de todos estos problemas que hemos tenido en nuestra vida. Quiero que pienses en la multitud que estaba ahí. ¿Qué grupos podemos encontrar? Estaban aquellos que muy seguramente nada más querían ser liberados de la opresión de Roma, ¿verdad? Había grupos de esto. Ya estamos cansados de Roma, queremos que nos liberes. Había quizá otro grupo que solamente buscaba el beneficio terrenal. Oye, dicen que él sana, voy a ir para que me dé, para que me sane, para que me prospere. Había otros quizá que eran, por no encontrar una mejor palabra, chismosos, que nada más querían ahí, oye, ¿quién es el que está gritando? Pues yo también grito, no sé ni por qué, pero ahí voy a estar. Y quizá hay otro grupo también que nada más estaban de espectadores, esperando el momento para matarle, que eran los fariseos, escribas, líderes religiosos, que en este caso dijeron: ya llegó el momento, ¿verdad? También gritaron por fin, pero con otras motivaciones. Si te das cuenta, la mayoría de ellos no creían en Jesús como su salvador de pecados. Sin embargo, ¿qué buscaban? Obtener algo de él. Quiero estar aquí para obtener algo.
por lo menos que nos libere de la opresión. Pero ¿qué fue lo que sucedió realmente? Jesucristo no cumplió sus expectativas terrenales. Y rápidamente la muchedumbre que primero clamaba, Hosana al hijo de David, días después empezó a gritar, ¿qué? Crucifíquenle. Aquellos que estaban aplaudiéndole como héroe, más adelante, días después, estaban rechazándole, dándole la espalda. Y esto me lleva a pensar en todos aquellos que nos decimos seguidores de Jesús. Todos aquellos que venimos a este lugar y levantamos las manos y cantamos y clamamos y oramos y leemos su palabra y nos decimos allá afuera cristianos, que somos una multitud que aquí también clamamos Hosana al hijo de David. Pero ¿cuál es nuestra verdadera motivación? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en eso? Yo te quiero que te examines un momento. ¿Cuál es tu verdadera motivación por lo cual haces lo que haces? ¿Qué estás esperando recibir realmente de Él? Estamos acá quizá por el beneficio de ver qué podemos obtener de Él. Estamos acá porque nos dijeron que si veníamos todo iba a salir bien y que nada nos iba a pasar. Estamos acá por la simple influencia de que se siente bonito. La alabanza, esas románticas se sienten bien padres acá. Y quiero sentir nada más. ¿Por qué estamos aquí? Y la verdad es de que quizá nunca nos habíamos detenido a pensar en esto. Pero ¿cómo yo puedo saber dónde estoy ubicado? ¿Cómo puedo saber a qué grupo pertenezco? ¿Te digo cómo? En la actitud que tenemos al dejarlo reinar y gobernar nuestra vida. Ahí tú te puedes dar cuenta. En la actitud que tú tomas al dejarle gobernar en tu trabajo, en tu familia, en tu corazón, en tu vida entera, pero en la manera en que Él quiere hacerlo. Porque cuando anteponemos nuestra manera de querer ser gobernados, como por ejemplo decir, Señor, sí, yo voy a ir a la iglesia, yo te voy a alabar, yo voy a leer de tu palabra, yo voy a amar y a dar, pero si pierdo la salud, si pierdo mi trabajo, si le pasa algo a mi familia, olvídate de esto, ¿no? ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo ahí? Cuando antepongo yo la manera en que quiero ser gobernado, la realidad es de que estoy rechazando su reino. La verdad es de que en pocas palabras estoy diciendo, Señor, si no es a mi manera, entonces no es. ¿Sí me explico? ¿Qué vas a hacer tú cuando no cumpla tus expectativas financieras, físicas, emocionales? ¿Cómo vas a responder? ¿Crucifíquenle? ¿O simplemente le vas a dar la espalda? Ya no quiero saber nada de la iglesia, ya no quiero saber nada de Dios. Entendamos una cosa, Jesús no vino a reinar en tu vida para que seas próspero o para que no sufras o para que no te falte nada. Jesucristo vino a reinar tu vida para que tengas libertad espiritual, reconciliación con el Padre, tesoros celestiales y vida eterna. ¿Qué es más importante para ti? ¿A qué le das prioridad realmente? En tu día a día, en tu manera en que recibes el gobierno del Señor en tu vida. Esto no lo pudieron entender los judíos, y más aún porque Jesús, quien entra como rey, a los pocos días estaba crucificado. Acabó crucificado. Y quizá la pregunta es, ¿cómo se relaciona el reinado con la cruz? ¿Por qué primero se presenta de esta manera y termina de otra manera? ¿Qué pasó aquí? No, lo que pasa es de que sí, iba a reinar, pero se metieron los fariseos y le arruinaron todo el plan a Dios. ¿Pasa eso? Es que iba hacia allá, dice la Biblia que se perfiló hacia allá, pero no pudieron controlar a los fariseos. No, la verdad es que no es así. En las palabras de Jesús, la cruz no fue un obstáculo en su camino al reinado. El sufrimiento no fue algo que se salió de control, lo que vino de imprevisto. Fíjate, la cruz y todo lo que conlleva fue el fundamento.
sobre el que se iba a establecer el reino que venía él presentando. Era necesaria la cruz, era necesaria la muerte, el sufrimiento, la muerte, la cruz establecieron el reino, pero espiritual, iglesia. Porque esa es la necesidad máxima de el hombre, alguien que les gobierne espiritualmente. Nuestra necesidad no es terrenal realmente. La esclavitud del hombre no es terrenal, es espiritual. Por lo tanto, tú necesitas a un libertador espiritual, alguien que reine tu vida en lo espiritual. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que necesitamos. Él se presenta como rey. Y te vas a dar cuenta de algo. Si tú sigues leyendo los evangelios, vas a notar algo. Jesús preparó 2 entradas a Jerusalén. Una, la que ya vimos, la entrada triunfal, ¿sí? Y otra, más adelante, días después, que fue en la última cena, lo que se le conoce como la última cena antes de su arresto. Y algo que vemos curioso en esto, ¿verdad? Interesante en esto, es que en ambas ocasiones el Señor hizo paralelismos y contrastes muy evidentes que nos enseñan algo. ¿Qué paralelismo encontramos? En los dos el Señor preparó de antemano el evento. Antes de hacerlo, Jesús prepara el evento. En los dos Jesús manda a sus discípulos, a 2 de sus discípulos a prepararlo. Uno que fuera por el burrito, los otros que fueran a pedir el lugar. En los dos, otro paralelismo es que usó cosas prestadas. El burrito era prestado, el aposento alto era prestado también. Ahora, el contraste que vemos también en esto es que el primero fue muy público. Véanme quién soy. El segundo fue en secreto. ¿Te das cuenta? Otro detalle interesante es que los dos son cumplimientos de profecías. El primero, como ya vimos en Zacarías 9:9, mientras que el otro es el cumplimiento de lo que dijo Isaías cuando Jesús dijo en la última cena: yo soy el Cordero pascual. Algo que podemos nosotros entender entonces al estudiar y al ver cómo Jesucristo se presenta es que Él quería enseñarnos a pensar en el establecimiento de su reino en 2 sentidos diferentes. El primero, en la entrada triunfal que leímos hace un momento, Jesús se presenta como el rey, pero tanto el rey como el reino fueron ¿qué? Rechazados públicamente. Y ese reino, en el sentido público, no se va a volver a establecer sino hasta la segunda venida, dice Apocalipsis 19:20. Ese reino que se vino a establecer y que fue rechazado no va a ser sino hasta su segunda venida. Por lo tanto, en la celebración de la Pascua, de la última cena, Jesucristo presentándose ahora como el Cordero establece otro reino, pero ese reino es espiritual. Y ese es el sentido que tú y yo necesitamos comprender hoy que le conocemos. Hay un reino espiritual que Cristo ha establecido en el momento en que Él se entrega, como dice Marcos 14:24, cuando Jesucristo habla de un nuevo pacto. ¿En dónde? En su sangre. Un nuevo pacto para relacionarnos con Dios. Y quizá tú y yo digamos, bueno, ¿qué es un nuevo pacto? No sabemos ni cuál es el viejo. Pero para el judío que está escuchando en ese momento, automáticamente es lo que Cristo, lo que Dios estableció desde Jeremías 31:33. Cuando dijo: este pacto haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Ahí encontramos el nuevo pacto. Ellos entendiendo que lo que está haciendo Jesús es lo que Dios había prometido. Ahora la ley escrita en sus corazones. Todos aquellos que reciban el nuevo pacto, ya no era necesario cumplir la ley, como decían, hacer obras terrenales y con sus fuerzas. Se trata de que recibe lo que Cristo hizo ahora. Y esa ley quedará escrita en tu corazón. Ahora tú y yo disfrutamos ¿de qué? De un nuevo pacto.
Ahora tú y yo disfrutamos de una nueva relación a través de Jesucristo. Cristo lo ha hecho. Y quedó legalizado ese pacto. ¿Cómo? A través de su sangre. Tú sabes que era la manera en que se ratificaban los contratos en ese entonces. Derramaban sangre y los que pasaran por ahí quedaba establecido. ¿Te acuerdas Génesis 15 cuando Dios hace un pacto con Abraham y les dice corta a los animales a la mitad y riega su sangre en medio? Y Dios les dice, yo soy el que voy a pasar por ahí porque yo voy a encargarme de este pacto. ¿Te acuerdas? Abraham no pasó por ahí. O sea, no importa sea un contrato de que los dos cumplamos para que se lleve a cabo. No, Dios dijo, yo me voy a encargar. En este caso, ahora Jesucristo está haciendo lo mismo. Y Él está diciendo, yo me voy a encargar porque este nuevo pacto es en mi sangre. En mi sangre. Yo me encargo de que todos aquellos que reciban este nuevo pacto disfruten de la nueva vida y la nueva relación en el Señor. Por lo tanto, desde ese momento y hasta su segunda venida, el reino ha de existir nada más en forma espiritual en los corazones de cada persona, nada más. Por lo tanto, no podemos tú y yo esperar que en la tierra, en lo material, en el gobierno cambien, las naciones cambien, las personas en lo físico. No podemos esperar eso. Va a llegar el momento, pero hoy tú y yo a donde pertenecemos es a ese reino espiritual. ¿Te das cuenta? Es por eso que todo aquel que ha entregado su vida a Cristo y ha creído en Él, experimenta ese reino en su corazón, porque la ley se ha establecido en el corazón ahora, ya no nada más superficial. Por lo tanto, ahora tú eres y tú andas y tú vas en lo espiritual victorioso, porque Cristo venció. Hermanos, Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes terrenales. Jesucristo no viene a conquistar de manera terrenal y física. Él viene a conquistar con amor, con gracia, con misericordia. Su reino es esto. No es de ejércitos, no es de esplendor, sino de humildad, de servicio, de entrega. Y me encanta. Él no conquista naciones, Él conquista corazones. Y es lo que ha venido a hacer hoy a tu vida. Gobernar tu corazón. Su mensaje, iglesia, no es de paz con el mundo, es de paz con Dios. Olvidémonos de querer ganar acá. Olvidémonos de querer estar bien acá. No se trata de eso. Lo más importante para ti y para mí es encontrar la paz con Dios, el cual éramos enemigos de Él. Por lo tanto, si Jesús ha hecho una entrada triunfal en tu vida, Él va a reinar ahí con paz y amor. Por lo tanto, debemos exhibir esa vida, la cual Él vive en nosotros. Jesús quiere establecer su reino, iglesia. Y ese reino es hoy. Y no hay otra manera de alcanzarlo sino es a través del pacto en su sangre. Dios legalizó ese pacto con la sangre de su Hijo, en la muerte de su Hijo, muerte que merecíamos tú y yo. Y que ahora a través de Él tenemos el privilegio de ser parte de su justicia. Dios proveyó el sacrificio que quita el pecado de tu vida. Ese pecado que te condenaba y te alejaba de Él. Por lo tanto, si tú has entendido la necesidad que tienes de que un libertador haga una entrada triunfal en tu vida, te voy a pedir que te pongas de pie. Y vamos a concluir este tema con esto en mente. Señor, el reino se ha acercado en Cristo. Jesús está perfilado para conquistar. Ahora yo tengo que decidir de qué manera voy a recibir ese reino. ¿Y de qué manera voy a responder a ese reino? ¿Te parece bien si oramos? Y ponemos en nuestro corazón hacia dónde queremos ir en Él
por Él y para Él. Cierra tus ojos y oremos. Padre, gracias, porque sabemos que desde el principio tú diste la solución a nuestros problemas y a nuestras necesidades. Somos, Señor, por naturaleza, hijos de ira. Y el pecado ha esclavizado al hombre, Señor, y vive de esa manera. Pero gracias porque tu obra ha salvado, ha liberado a cada corazón, Señor. Y ahora hay un nuevo pacto. Ahora vivimos en ese nuevo pacto. Y disfrutamos de una cercanía, que es lo más importante para nosotros, esa relación contigo, Señor. Perdónanos, porque quizá en muchas actitudes hemos rechazado tu gobierno, hemos rechazado tu reino. Pero Dios, queremos comenzar a vivir por ti y para ti. Levántanos, Señor. Esperamos con ansias tu segunda venida, para que de la misma manera tu reino terrenal sea establecido, Señor. Y como dice tu palabra, toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Gracias por esta semana que estaremos recordando el sacrificio de Cristo y su victoria en la cruz. Bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.